Todo soy yo. Pues yo. Bueno, vamos a empezar analizando PCA y vamos a ver un caso de uso para compresión. Como les dije, uno de los motivos por los cuales podemos querer hacer reducción de dimensionalidad es para comprimir nuestros datos. Y ahora vamos a ver... Deja un segundo, Juan. ¿Puedes aumentar bastante la letra? Ahí está. Sí. Si le apretás en la carpetita, sacás toda esa parte. Ahí Ahí está va. bien. Sí, perfecto. Bueno, mediante PCA vamos a vamos a comprimir imágenes. Bueno, como sabrán, una imagen puede ser, obviamente, tratada como una matriz de píxeles, donde cada celda tiene la intensidad del píxel. Y los pasos que vamos a hacer para hacer esto es, vamos a aplicar PCA a la matriz de la imagen para reducir su dimensionalidad. Vamos a analizar cuánta información conservamos al hacer la reducción. Vamos a reconstruir la imagen, porque dado que los humanos somos bastante buenos para entender imágenes, tal vez hablando de varianza no queda claro qué es esto de conservar y perder información. Entonces vamos a reducir nuestras imágenes y después las vamos a reconstruir para ver visualmente qué significa haber perdido un 3% de la varianza. Así que bueno, empecemos. Lo primero que hacemos es, bueno, importar algunas librerías. De Matplot vamos a importar ImRead, que es para leer una imagen. Vamos a usar Matplot para graficar y NumPy para trabajar un poco con nuestros arrays. La imagen está en el GitHub, está comiteada en la misma carpeta de la imagen de la clase y es esto que ven acá. Es una imagen así en bastante buena calidad bueno, creo que es un chita gruñendo o algo así. Es una imagen a color. Las imágenes a color tienen 3 canales, rojo, verde y azul. Su dimensionalidad es de 720 por 1280, pero como cada píxel tiene 3 colores, eso es por 3. O sea, son 3 matrices de 720 por 1280. Podríamos trabajar con la imagen a color, pero para el propósito de esta clase nos alcanza con 1, para que se entienda la idea. Así que lo que vamos a hacer es pasar la imagen a blanco y negro. Para esto, para cada píxel vamos a sumar los 3 colores, los 3 valores que tiene el píxel para cada color, y vamos a normalizar por el valor máximo, el píxel con valor máximo. Esto nos va a dar que todos los píxeles van a tener un valor entre 0 y 1. Bueno, esto se hace muy fácil. Lo que hacemos simplemente es, bueno, sumar y después dividir por el valor máximo. Axis 2 es la dimensionalidad del píxel. Bueno, y esto nos devuelve ahora una matriz de 720 por 1280, ya no por 3, y es esta imagen que ven acá, ¿sí? La pasamos a blanco y negro, nada más, para simplificar la tarea en el objetivo de la clase. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, aplicar PCA. Lo que vamos a hacer es calcular todos los componentes principales. Vamos a graficar la varianza acumulada, explicada, en función de la cantidad de componentes que vayamos seleccionando. Comenzando con el mínimo número hasta lo máximo. En este caso va a ser de 1 a 720, porque la dimensionalidad máxima que se puede hacer con PCA es el mínimo entre las dos dimensiones de nuestra matriz. Y lo que vamos a hacer es, vamos a quedarnos con la cantidad mínima de dimensiones necesarias para explicar el 95% de la varianza. Y vamos a ver entonces cómo quedaría nuestra imagen utilizando solo esa cantidad de componentes. Bueno, entonces lo que vamos a usar es de sklearn, de la sublibrería Descomposition, vamos a importarnos PCA. Lo instanciamos. Este punto fit sería para calcular nuestros autovectores, ¿se acuerdan? O sea, esto lo que va a hacer es calcular la matriz de covarianza y los autovectores y autovalores correspondientes. Y bueno, y vamos a usar NumPy para
ir calculando la varianza explicada acumulada. ¿Sí? O sea, acá vamos a tener en el primer valor del array cuánta varianza explica la primer componente principal. En el segundo, la primera más la segunda, y así de forma incremental. Y después vamos a ver, bueno, cuál es el mínimo necesario para que nuestra varianza acumulada sea mayor al 95%. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es graficar la varianza acumulada en función de la cantidad de componentes. ¿Sí? Bueno, esto nos da lo que podemos ver acá. El número mínimo de componentes para explicar el 95% de la varianza es 72. O sea, de las 720 dimensiones que podría llegar a reducir, con 72 ya es suficiente para explicar el 95% de la varianza. Y acá pueden ver cómo la varianza acumulada aumenta en función de que nos vamos quedando cada vez con más componentes principales. ¿Sí? Acá es el 95% que está más o menos en el, bueno, más o menos no, está en 72. Y pueden ver que a partir de ahí sigue creciendo la varianza, pero ya más lentamente. Acá Lionel comenta, es como un elbow al revés. Exactamente. Sí, sí, es una buena analogía. Me pone muy contento que se acuerden de los métodos de las clases pasadas. Exactamente, a mí también. Bueno, acá quedó desactualizado, 74 no, serían 72 de las 720, o sea, lo redujimos un montón. Veamos ahora, bueno, reconstruyamos la imagen para ver visualmente, a ver qué significa haber perdido un 5% de la varianza. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es de nuevo lo mismo. Vamos a instanciar PCA, ya de entrada le vamos a decir cuántos componentes queremos quedarnos, que era acá, que en este caso terminó siendo 72. Vamos a calcular de nuevo los autovectores y los autovalores para quedarnos solo con los K principales, y después vamos a hacer inverse transform, que es reconstruir la imagen. O sea, calculamos, nos quedamos con los K y volvemos a reconstruir la imagen. Eso lo guardamos en esta variable de acá y la graficamos. Y nos da... Sorry, no me mates, no me mates. ¿Puedo hacer un comentario sobre el fit transform de scikit-learn? Que está copado, como explicarlo un toque más calmados. Scikit-learn tiene como la interfaz muy similar para prácticamente todos los métodos, todos los modelos o todas las formas de scikit-learn, y que la primera es fit, es fitear a los datos, ¿no? Tengo un algo y punto fit, y le pasamos los datos y fitea. Entonces, en su estado interno están los datos fiteados. Cualquiera sea lo que el método de scikit-learn, ¿no? Y el segundo método que hace es transform, que es, bueno, vienen nuevos datos o los mismos datos o lo que sea, y le aplico la transformación en base al estado que ya tengo. Y scikit-learn lo que permite es, como un azúcar sintáctico, tener el método fit transform que hace los dos pasos que dije en una sola línea. Entonces, IPCA, que es la variable, cuando llamamos a fit transform a recibir los datos, se va a fitear y va a agarrar esos mismos datos y los va a transformar. Entonces ahora tenemos esos datos transformados en una matriz de menor dimensión, y con la misma variable, que ya tiene también su estado ahí interno seteado porque le hicimos fit, le estamos llamando de vuelta inverse transform, que va a hacer el inverso de la transformación. Es como una operación medio redundante, pero el tema es que acá sabemos que estamos en una dimensionalidad menor cuando los datos salen del transform. Entonces, si PCA es perfecto, sería la misma imagen. Si no es perfecto, deberíamos ver una reducción en la calidad de la foto. Listo. Exactamente. Bueno, ya sabemos que se queda con el 95% de la varianza. Veamos ahora cómo se traduce eso en calidad de la imagen. Esta sería la imagen reconstruida. Como pueden ver, se sigue viendo bastante bien el cheetah, con una calidad bastante aceptable, pero se puede ver un poquito menos de definición, ¿no? Tal vez un poquito más pixelado en esta parte que antes era bastante más definida. Esta era la original. Y bueno, se puede ver como un blur, ¿no? Tal vez acá en el fondo. Si se fijan en la original,
o sea, como que se perdió un poco de definición, sería lo que yo diría. Pero, ¿Un 5% de definición? No, mentira. claro, eso podría ser la métrica. O sea, la verdad que bastante buena la calidad. Probemos ahora aumentando la cantidad de componentes. Bueno, sabemos que con 72 es bastante buena, veamos con 150, que sigue siendo un número bastante menor que el 720. 150 estaría por acá más o menos. O sea, sería bastante más que 95, estaría bastante cerca del 100. Juan, no sé si lo vas a mostrar después, pero aprovecho a preguntarte. Lionel pregunta, ¿y cuánto te ahorras cuando haces Fit Transform? O sea, ¿de qué tamaño te queda la imagen? Cuando haces Fit Transform te queda de 1280 por K. O de K por 1280 sería. Sería bueno hacer la cuenta así a simple vista, qué porcentaje de, de valor te queda, ¿no? Sí. Un ¿Cuál era el 10%. valor de K? 72. 720. O sea, sí, sería un 90% de reducción. Sí, sí, casi cachichén, tal cual. Sí, sí, 92.000. ¿Cómo? 92.000 me dio. Menos variables, menos dimensiones. Sí, 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 sí. Sí, es un montón. Claro, o sea, es una reducción muy grande y imagínense si fuese un video, es mucho más grande la reducción. Es un 90% menos. Si no me equivoco. Bueno. Ahora vamos a... ¿Dónde estamos? Esto ya lo hicimos. Acá. Bueno, vamos a probar ahora con 150, a ver cómo se ve. Bueno, lo que hago es primero me creo una funcioncita, porque voy a jugar bastante más ahora con la dimensionalidad, a la cual yo le digo cuántas dimensiones quiero reducir, y bueno, me hace la reducción y me muestra cómo queda la imagen reducida. Y le voy a pasar ahora 150. Y me da esta otra imagen. Ahora, la verdad que con respecto a la original ya es casi imperceptible la diferencia. Esta es la original, esta es la de ahora. O sea, acá estaré perdiendo un 2% o un 1% de varianza. Me estoy haciendo una reducción bastante grande también, de 720 a 150. Y la imagen es ya, por lo menos para el ojo humano, casi la misma. Entonces, lo último que voy a hacer es, bueno, voy a hacer distintas reconstrucciones para distintas dimensionalidades y voy a ir viendo cómo me queda la imagen. Voy a hacer para las 10 componentes principales, para 25, 50, 100, 150 y así hasta 550. Y para cada una de estas voy a reducir y volver a reconstruir, perdiendo en el medio la información de la varianza no explicada en la reducción. Y me da esto que pueden ver acá. Para 10 componentes, la imagen está muy pixelada. Si uno le pone ganas, puede tal vez pensar que hay ahí un chita, un gato, algo. Y a medida que voy aumentando la cantidad de componentes, la calidad de la imagen va creciendo, ¿sí? Y más o menos a partir de 100, 150, ya para el ojo humano prácticamente es la misma imagen, ¿sí? O sea, la verdad que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, ¿cómo no? Abro el micrófono porque va a ser más rápido. En los reconocimientos faciales o las herramientas, por ejemplo, estas de Google para reconocer objetos que le sacas una foto, la base de datos, digamos, toma imágenes con definición menor, ¿no? Digo, para comparar y para encontrar similitudes, o es al revés. Bueno, eso es bastante más complejo, porque eso usa unas redes neuronales especiales hechas para imágenes. La verdad, habría que ver el caso de cada red neuronal, pero sí, o sea, no está atado a un tamaño fijo de imagen. O sea, de entrenamiento usa, creo, distintos tipos de imágenes. No sé si va a eso la pregunta. Ok. Sí, gracias. Ok. Igual, una de las clases especiales que tenemos programadas es para el tipo de redes neuronales que laburan con imágenes. Más adelante.
Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Bueno, más o menos a partir de 100, 150, la imagen, por lo menos para lo que un humano puede entender de una imagen, es prácticamente la misma, ¿sí? O sea, la verdad que podemos reducir un montón y quedarnos con, o sea, por más que en varianza no sea exactamente la misma, para lo que a nosotros respecta, que es lo que un humano puede entender, si quieren, es lo mismo, ¿sí? Bueno, hasta acá con la notebook de reducción dimensional en imágenes con PCA. Y ahora vamos a pasar vamos a comparar las distintas reducciones que vimos sobre, tengo que agrandar. Ahí se lee. Sí. Bien. En esta otra notebook vamos a comparar para un mismo mainfold cómo todas las reducciones que vimos en la clase nos generan distintos outputs, distintas reducciones, ¿sí? Bueno, esto de acá, si bien puede parecer un comentario, es relativamente importante para un detalle de la notebook, que es que poder rotar gráficos 3D. Pueden sacarlo, ahora me es útil simplemente para la clase, pero bueno, después ustedes pueden no necesitarlo. Vamos a usar Matplot de nuevo y vamos a usar acá una librería que es una adaptación de Matplot para poder hacer gráficos 3D y que se vean lindos. Y después vamos a usar sklearn, mainfold y dataset, que lo vamos a usar para generar un dataset sintético. Eso quiere decir un dataset generado artificialmente que nos sirve para el propósito de la clase. Y después, también de sklearn, nos vamos a importar PCA, MDS, Isomap y Tismi, que son las 4 reducciones que vimos. El dataset sobre el que vamos a trabajar se conoce como SwissRoll. Como les dije, está generado de forma artificial y es un mainfold tridimensional que tiene forma de rollo, ¿sí? Lo vimos en una de las slides de la práctica y ahora lo vamos a ver mejor. Y el objetivo va a ser reducir esas 3 dimensiones a 2 dimensiones con las distintas técnicas. Bueno, acá lo que vamos a hacer es generarnos nuestro SwissRoll. Vamos a hacer 1500 instancias. Esto nos da el dataset y el color. El color es importante para que se entienda bien la tridimensionalidad, cuando en realidad estamos en 2 dimensiones, ¿no? O sea, estamos en 2 dimensiones porque nuestro monitor tiene 2 dimensiones, no 3. Pero coloreándolo lindo pueden parecer 3. Bueno, lo graficamos con Matplot. Y bueno, esto de acá es para que se vea 3D y gire, que es esto que vemos acá. Y lo lindo es que podemos girarlo así. Esto me interesaba para algo que vamos a ver más adelante. Pero bueno, además sirve para entender bien qué es nuestro mainfold. El mainfold, visto así, ven, es un rulo, pero además tiene un ancho, ¿sí? Este es el dataset que vamos a querer reducir a 2 dimensiones. Está en 3 dimensiones porque tenemos nuestra dimensión X, nuestra dimensión Y y la dimensión Z. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacerlo a través de PCA. Para eso vamos a, bueno, cómo funciona PCA, calcular los componentes principales y proyectar sobre las 2 principales. Entonces, nos instanciamos PCA diciéndole que vamos a querer laburar con las 2 componentes principales. Le damos fit transform, que es lo que explicó Jorge hace un ratito, y eso nos da las principales componentes. Además, le podemos decir a PCA que, bueno, ahora que hiciste el fit transform, decime cuánta varianza explica cada componente. Y podemos ver que la componente más grande explica un 39% de la varianza y la segunda un 31% de la varianza, ¿sí? Entonces, entre ambas conservamos un 72% de la varianza. Y ahora lo que vamos a hacer es graficarlo y ver qué nos da, ¿sí? Para eso, bueno, hacemos un scatter plot tradicional, no hay mucha ciencia. En la primera dimensión está el primer componente principal y en la segunda dimensión el otro. Y lo coloreamos igual que lo estábamos coloreando antes. Y eso nos da esto que pueden ver acá, ¿sí? Ahora, se ve que es un rollo,
¿no? Como está en la dimensión original, pero no se ve del todo bien el ancho, ¿no? Como que parecería, por lo menos en esta proyección, que el ancho del rollo no es el mismo a lo largo de todo el rollo, ¿sí? Acá parecería ser como que se pone más flaco, más corto, mientras que tal vez acá es más ancho. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque PSA lo que hizo fue rotar nuestro mainfall original hasta encontrar la dirección en la que se maximiza la varianza. Y si se fijan, es más o menos, a ver, si yo lo roto, a ver, podría haber sacado la foto de cualquier forma, ¿no? Lo que vamos a hacer es intentar deducir desde dónde sacó la foto. Y yo creo que es más o menos algo por acá. Pueden ver que acá la parte verde es más finita, porque desde el ángulo donde estoy no llega a apreciarse. La parte esta roja es más ancha y la azul es más finita y acá es así. Bueno, y si se fijan, es parecido a lo que está acá. Acá además está girado, ¿no? Porque lo rotó de forma que el rollo me quedó al revés. Pero si se fijan, pasa eso. El rojo es más ancho. Acá en esta parte donde transiciona del amarillo al verde se vuelve más finito. Y acá en el extremo también se vuelve más finito. O sea, algo parecido acá. O sea, el ángulo desde donde sacó la foto PSA es más o menos este. Bueno, ¿es esta una buena reducción? Y bueno, depende, ¿no? ¿Para qué querramos? Estamos conservando un 72% de la varianza, puede ser aceptable, la forma es más o menos buena, pero bueno, veamos qué podría hacerse con otra técnica. Para eso vamos a pasar a MDS. Y al igual que el caso anterior, vamos a usar MDS para proyectarlo en 2 dimensiones. SKLearn es súper amigable y nos da como la misma interfaz para todos los métodos. O sea, le decimos de nuevo, y ahora en vez de PSA hacemos MDS y le decimos que queremos 2 componentes y hacemos fit transform. Listo, es prácticamente lo mismo. Esto va a demorar un poco más. O sea, a ver, no me quiero poner a hacer ahora para que no colgar y que tarde, pero ustedes corren esto sí lo voy a correr porque ven, vuela. O sea, prácticamente no hay tiempo de cómputo. Ahora, esto lo voy a poner total que quede y yo sigo. Pero si yo me pongo a hacer esto va a tardar más. Y estoy laburando con el mismo set de datos. ¿Por qué es esto? Y porque MDS es un proceso iterativo, no es matricial, entonces el procesador empieza a iterar y se queda ahí laburando un rato hasta que encuentra alguna solución decente. Bueno, una vez que esto termina, voy a graficarlo igual que antes y ahora obtengo esto que ven acá, ¿sí? Que no se termina de ver porque como agrandé mucho la imagen se me está cortando, pero bueno, acá también, a ver si un poco, ¿ven? Bueno, ven, ahora se aprecia mejor el ancho del rollo en todo el rollo, ¿sí? O sea, ahora puedo ver, si yo no sabría cómo es mi mainfall original, tal vez esto es una reducción más fidedigna. ¿Por qué? Y bueno, porque MDS tiene la capacidad de hacer reducciones no lineales. Entonces, esto que era un círculo, que es algo no lineal, puedo reducirlo de forma más fidedigna. Bueno, ahora vayamos a ISOMAP, ¿sí? Acá, te interrumpo. Juan pregunta, perdón, ¿cómo hiciste para normalizar el grosor del rollo? Bueno, lo que hice es utilizar MDS en vez de PSA. Si se acuerdan, MDS lo que hacía era laburar en base a una matriz de distancias. Entonces, lo que hace es fijarse qué distancias hay entre los puntos en este mainfall original e intentar respetarlo en la reducción. Entonces, además de respetar el rollo, respeta el ancho. ¿Por qué? Porque va a intentar que este punto de acá, en la reducción, esté a la misma distancia, o sea, la distancia entre este punto y este punto sea la misma en la reducción. Entonces, eso hace que se conserve también lo mejor posible el ancho del rollo. O sea, me va a conservar la distancia entre este puntito y este de acá, y entre todos los puntos esos, lo que va a mantener la forma de rollo, y además va a también conservar la distancia entre este puntito y este de acá.
y entre todos esos puntos, lo que va a conservar, dentro de lo posible, el ancho del rollo. ¿Se entendió? Yo creo que sí. Si no, pregunten de nuevo y no pasa nada. Acá Bueno. contesta, sí, sí. Espectacular. Bueno, ahora vayamos a Isomap. Acuérdense que Isomap sí tiene un hiperparámetro a definir, que es, bueno, la cantidad de componentes, pero además la cantidad de vecinos a observar. Porque acuérdense que Isomap lo que hacía era construir un grafo en base a mi Mainfold, que lo hacía de forma local. O sea, para cada puntito se fijaba qué vecinos había alrededor y construía, y en el grafo los ponía como vecinos, pesados. Entonces, en base a cuántos vecinos le voy a decir yo que mire, va a ser básicamente qué tan conexo sea mi grafo. O sea, qué tan lleno de aristas va a estar o con menos aristas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con un valor puesto a ojo, relativamente chico, dado que tenemos 1500 instancias. Vamos a decirle que mire el 10%, o sea, 15. Y que lo reduzca a 2. Y de nuevo lo mismo. Fit, transform, yo podría haber hecho fit transform, que es lo mismo, o así en 2 pasos. Y eso me va a dar este Mainfold reducido a 2 dimensiones de acá. Y lo que pueden ver es algo como esto. ¿Por qué me dio algo como esto? O sea, ya no estoy viendo un rollo, ahora estoy viendo una sábana. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue desenrollarme el rollo, ¿no? Valga la redundancia. Lo que hizo fue, esto que estaba así doblado, lo estiró y me quedó en 2 dimensiones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, bueno, ¿sabes qué? No mires 15, mirá 5 vecinos más cercanos. Y vuelvo a darle fit transform sobre el mismo set de datos. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguien tiene alguna idea? No es fácil, pero bueno, anímense. ¿Nadie? ¿Podés reformular la pregunta? A ver si con eso ayudas. Sí, le voy a decir que la cantidad de vecinos a mirar, en vez de 15, sea 5. O sea, menos vecinos. Para construir el grafo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué podría pasar? De nuevo, no es una pregunta fácil. Y si se equivocan, no pasa nada. ¿Se entendió, Lionel? O... Acá Lionel dice, ¿los va a pegar un poquito más? Pregunta. Pablo dice, ¿menos desarrollado? ¿Más mezclado tal vez? No exactamente. Me va a quedar algo desenrollado también, pero más lleno de agujeros. Como esto que ven acá. ¿Por qué? Porque mi grafo va a estar menos conectado. Entonces, muchos nodos que antes tal vez, muchos puntitos que antes tal vez estaban conectados porque yo tenía una vecindad más grande, ahora van a estar menos conectados. Entonces, van a quedar más agujeros. Porque mi distancia geodésica para ir de este puntito a este va a requerir tal vez un camino más largo. Entonces, sea, perdimos caminos mínimos, se podría decir, al usar menos vecinos. Exactamente. Tenemos un grafo menos conexo, por lo tanto, las distancias geodésicas aumentan, por lo tanto, se me generan estos baches en mi transformación. Y ahora, vayamos a algo que tal vez es más interesante. ¿Qué pasa si lo hago al revés? En vez de poner menos, pongo más. O sea, en vez de decirle que mire 5 vecinos, le digo que mire 45 vecinos. O sea, el triple. ¿Qué creen que va a pasar acá? Esto es más loco. También es una pregunta difícil, así que no tengan miedo de equivocarse. ¿Nadie se anima? Bueno, vamos a mirarlo porque es loco y es difícil. Volví a obtener un rollo. ¿Por qué
creen que pasó esto? Vamos a la imagen original para que se entienda. ¿Qué es lo que hace Isomap? Empieza a ver vecinos más cercanos, ¿no?, de cada puntito en base a una distancia, ¿no? Supongan la euclidiana. Ahora, si yo le digo que mire muchos vecinos en base a esa distancia, ¿qué empieza a pasar? Que de repente un vecino de este termina siendo uno de acá. Porque yo hice crecer tanto la vecindad que en realidad va a pasar más que nada tal vez con estos. Bueno, no importa. Pero lo que va a pasar es que este va a terminar siendo vecino de este. Entonces rompí la distancia geodésica y hice que en mi grafo este sea vecino de este. Entonces termina siendo lo mismo que si hubiese usado, no lo mismo, pero muy parecido, que si hubiese usado tal vez MDS. ¿Se entiende? O sea, al poner que mire tanta cantidad de vecinos, rompo la idea de que se mantenga dentro de mi mainfold, porque hago que estos dos sean vecinos. Entonces, que de acá a acá sea un camino posible. No lo fuerzo a que haga todo este recorrido para decir la distancia entre dos puntos de acá. Entonces, rompo la distancia geodésica y me termina quedando una distancia muy parecida a la euclidiana o a la coseno o a la que yo decida. Entonces, termina siendo muy parecido o equivalente a MDS. Y creo que hasta ahí. Sí, bueno, y ahora vamos a ir a Tisney y para eso le paso el mando a Camilo. Antes de eso, ¿puedo hacer una pregunta? Y una pregunta, ¿hay forma de conocer la distancia entre los datos aprox a priori para no incurrir en ese error? La distancia, sí, vos podés calcularla, pero las distancias no te van a revelar el mainfold. Acá es donde pierde un poco de practicidad y necesita de un experto del dominio y muchas veces no te alcanza. Tenés que saber cada distancia, cómo se mide y qué representa, y tal vez si sos un experto del dominio podés tener una idea de qué forma tiene el mainfold. Entonces podés hacer una reducción más coherente. Pero bueno, por eso es que tal vez que Isomap no es tan popular, ¿no? Porque requiere mucho conocimiento matemático y específico del dominio. Perfecto. Bueno, yo les voy a mostrar un poco de Tisney en este ejemplo. Y primero que todo, siempre quiero mostrarles un poco la documentación de sklearn. Nada, de nuevo, siempre que usen algo vayan a la documentación, porque por ejemplo acá a Tisney, si no le ponen número de componentes con los que se van a quedar, digamos, o a los que quieren llevar, reducir la dimensión, les pone como default 2, les pone el valor de perplexity, que había hablado Jan, de 30, y bueno, acá tienen más cosas, digamos, como por ejemplo esto es un método iterativo que aprende, entonces tiene como una tasa de aprendizaje, y fíjense que siempre en el fondo de nuevo tienen, por acá, en algún lugar, acá están los métodos, esto también que hablaba Jorge, del fill transform, entonces, nada, está bueno. Y un poco de ejemplo de cómo usarlo. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo del SwissRoll, vamos a aplicarle eso a Tisney y de nuevo tenemos que especificar el número de componentes con que queremos quedarnos, digamos, y el valor de perplexity que tiene una noción de cuántos vecinos o una noción de vecindad o de cercanía, digamos. Y la idea es que este método también es muy de la idea de tunear, o sea, de dar un valor de perplexity, de ver qué nos da, si nos da algo plausible, y decir, bueno, no me dio lo plausible, vuelvo a iterar de nuevo contra el valor de perplexity, así. Entonces, bueno, acá le aplico el Tisney a los datos, y me da algo como esto, digamos, para poner, por ejemplo, es un valor de perplexity de 25. Si se fijan, lo que hice un poco fue como que me desenrolló el SwissRoll y mantuvo un poco la curvatura del roll, si se quiere, digamos. Y además, fíjense que, por ejemplo, los puntos vecinos, nada, o sea, mantienen el gradiente a lo largo del rollo desdoblado,
si se quiere. Pero bueno, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, jugamos un poco con el valor este de perplexity que les había hablado, para ver cómo modifica la topología que obtenemos finalmente? Y en este caso lo que voy a hacer es voy a bajarle el valor de perplexity a un valor de 10. Lo que pasa es que queda algo así. Por eso les decía que como que es una cuestión de probar y ver qué valores son los que por ahí tienen algo plausible. Porque, o sea, el valor de 25, por ejemplo, que yo puse, lo puse después de ir probando y decir, bueno, este 25 es un valor que me muestra una topología que se parece a lo que yo esperaría. Entonces, nada. Esto pasa, o sea, yo bajé el valor de perplexity y pasó esto, fue porque, o sea, el método como considera esta cantidad de vecinos relacionada con la perplexity, entonces considera que si se quiere, los clústeres de puntos son más pequeños y a su vez como la noción de instancias más pequeñas están más alejados entre sí. Entonces pasa esto, digamos. Si bien se mantiene un poco todo lo que es el gradiente, se rompe el switch role, digamos. ¿Qué pasa por el contrario si aumentamos el valor de perplexity? Fíjense que antes había empezado con 25, después bajé a 10 y ahora vuelvo a 50, subo un poco. Ahora lo que pasa es que de nuevo, al considerar mayor cantidad de vecinos, los clústeres, si quieren, están formados por mayor cantidad de puntos y a su vez están más cercanos entre sí. Entonces lo que pasa es que obtengo esto. Y si se fijan, acá apareció algo raro, que bueno, en un rato vamos a ver por qué apareció esto, pero es parecido a lo que le pasó a Juan hace un rato. Entonces, nada, aumentó la perplexity y los conglomerados tienen mayor cantidad de puntos y están más cercanos entre sí. Pero bueno, ¿qué pasa si aumentamos mucho más la perplexity? Porque, en este caso le puse 150, había empezado con 25 y bueno, lo que pasa es se obtiene esta imagen que si bien lo que le pasa lo mismo que le pasó a Juan, que es que la parte de los puntos rojos intentas mantener la topología diciendo que los puntos rojos están cercanos a los verdes y los azules están cercanos a los naranjas. Si nos fijamos cómo era el cirro original, es esto. Si se fijan acá, los puntos rojos están cercanos a los verdes y los naranjas están cercanos a los azules. Entonces, al vos ampliar la cantidad de vecinos que consideras, en algún punto, puntos de la parte azul son considerados vecinos de los puntos de la parte naranja. Entonces, Disney lo que dice, bueno, quiero intentar mantener esa topología de vecindad y lo que me dice es esto, digamos. Intenta mantener a su vez la curvatura, intenta mantener la vecindad. Entonces, como que para este valor del perplexity, si se quiere, hace lo que puede el método. Entonces, nada, por eso está pasando esto, digamos. Ahora les he mostrado otro ejemplo también de Disney y PCA, pero nada, quiero que se lleven como que la noción esta de que jueguen un poco con los valores de Disney y, de perplexity cuando usen Disney, porque muy posiblemente la primera vez que lo corran va a dar algo no tan bueno y tienen que ir viendo que lo que les da sea lógico, digamos. Ahora voy a pasar a otro ejemplo donde uso puntos que tienen forma de tetera. Acá muestro un poco el código. Básicamente cargo los puntos que están en el drive de la materia y uso de nuevo lo que usó Juan para graficar en 3D. Entonces nada, simplemente grafico los puntos y como se ven son puntos de una tetera, ¿no? Entonces, de nuevo, acá literalmente, si yo quisiera hacer PCA, que es lo que voy a hacer ahora, o sea, literalmente proyectar es lo que estoy viendo acá, digamos. Como que esto es una proyección, si lo quiero proyectar arriba es esto. Entonces, nada, bueno, particularmente voy a aplicarle los dos métodos que más se usan, tipo PCA y Disney, a esto. Preguntémosle a los chicos, ¿qué proyección piensan que sería la mejor
para representar a esta tetera manteniendo la mayor varianza posible. O sea, vamos a querer pasar de 3 dimensiones a 2. ¿Qué proyección piensan? No sé, ¿qué movimientos tendría que hacer Camilo ahora para mantener la mayor varianza? Acá Leonardo dice la del costado. Y Lionel dice, ¿te puedo decir cuál es la peor? A ver, ¿cuál es la peor? Y Bautista dice contra el plano Z. Contra el plano Z. Sería Me dice la mejor, o sea... ahí. ahí, Creo que ahí, ¿no? Dice contra el plano Z, ok. sí. Dice, desde arriba y desde abajo son peores. Y es una buena intuición, ¿no? Porque mira, ponerlo Sí. arriba, te queda un círculo. Sí, y de abajo también. Y por ahí también, esto de acá, también. O sea, yo no sé si veo esto y veo que es una tetera. Para mí es como... Ahí se perdería la información del mango y del pico. Claro. La pregunta se podría traducir como, si yo tuviera que hacer una proyección donde la mayor cantidad de gente que viera la proyección supiese que es una tetera, ¿cuál sería la proyección que yo haría? Esa sería como la analogía de, de nada. Pero bueno, sigamos. Hagamos eso. Veamos qué nos dice PCA. Paso de 3 dimensiones a 2. De nuevo, aplico PCA, hago esto de Fit Transform. Y me quedo con las dos que tienen mayor cantidad de varianza, si se quiere. O sea, con los autovectores de mayor Claro, valor. claro, esto me lo da en orden. Es decir, yo me quedo con el 0 y el 1. Ah, perfecto. El projected, Claro, ¿qué forma tiene esto? Es un autovalor y al lado su autovalor, ¿no? Tipo, printea eh, projected así nomás. perdón. No, tiene las proyecciones, en la dimensión 0 tiene las proyecciones sobre el autovector, o sea, la dirección del autovector de mayor autovalor, y la siguiente... A ver. Sí, o sea, estos dos puntitos es para... A ver. Ok, no está... No. No, No. 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 Pero, o sea, estos dos puntitos lo que quiere decir es, nada, que me quedo con todos los valores de... O sea, que me quedo con la proyección. Ah, está bien. Es un numpy array de la cantidad de puntos por cada uno de los dimensiones. Exacto. Exacto, sí. Entonces, acuérdense de la primera clase que los 2 puntos es todo lo de la primera dimensión del numpy array y pone 0, entonces me quedo con la Sí, posición. ahí voy a probar. Ahí creo que alguien me dijo que probar la 1 y la 2. Ahí voy a probarlo. Pero bueno, acá es lo que espera. Este menos de acá es porque para que me lo grafique. Si no, me lo grafica al revés. porque bueno, nada. Pero para que quede como que es explícitamente una tetera, esto es lo que me... O sea, esta sería la proyección que me maximiza la información en estas dos dimensiones, digamos, que estoy ploteando. Que maximiza la varianza. Exactamente, la varianza. De nuevo, o sea, si nosotros vemos esta imagen es obvio que es una tetera, porque bueno, de alguna manera hacemos la analogía de que varianza está relacionada con un poco de mayor cantidad de información y mayor cantidad de varianza, entonces nada, eso es lo que quiere decir. Pero ahora bueno, lo que me decían, ¿qué pasa si yo proyecto ahora las dos que tienen la menor cantidad de varianza, que sería la 1 y la 2? De nuevo, acá pongo 2 primero para que quede lindo, si no me queda doblado. Y sería esto, digamos. Básicamente lo que me está diciendo es que estos son los dos que tienen la mayor cantidad de varianza posible. O sea, que sí. Entonces, bueno, como que esto no es claro si yo veo esto que es una tetera. Tengo que hacer como mucha fuerza para decir, bueno, veo esto y es una tetera. Entonces, nada, como la analogía. Sí. Leonardo Contento dice, yo pensé que esa era una de las peores. Perfecto. Es que es peor con respecto a la otra. O sea, con las dos primeras tenés una tetera, acá tenés una vasija. Es una pregunta. Y son todas las proyecciones que podés hacer, ¿no? Con PCA. Claro. Sí. Sí, no entendí si era una pregunta o una afirmación.
Espero que se me fue. No te preocupes, sí, Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué nos da Disney respecto a esto. Algo para recalcar es que Disney, recuerden que no es algo lineal, no es una transformación que sea lineal. O sea, yo acá simplemente lo que estoy haciendo es rotando los ejes y haciendo proyecciones, digamos, de esa rotación. Disney no hace eso. Entonces, por ejemplo, si yo le aplico Disney bueno, a los datos que tengo, si se fijan, acá puse una perplexity muy grande. De nuevo, tienen que ir y más o menos ir probando para ver qué valores de perplexity les da algo razonable. Después voy a probar con otros valores de perplexity para estos datos y ver qué da. Pero bueno, con este valor de perplexity da esto, digamos. Si se fijan, esto no es algo que esto no vamos a poder tenerlo nunca con un PCA, o sea, con algo que sea una rotación de ejes simplemente y una proyección. Y un poco la idea de esto es que, fíjense que como que mantiene la estructura de las partes, de las distintas partes de la tetera, ¿no? Si se fijan, esta es como la parte de la tapa, después viene la parte que sería como la parte, si quieren, de medio que de abajo, y después la parte del centro, digamos, de la tetera. Y esto como que es algo que nunca se hubiese podido obtener con PCA. De nuevo, conserva estructura local, esto que les decía. Por otro lado, juguemos un poco también con la perplexity, a ver qué pasa. Si ponemos una perplexity muy, muy pequeña, de 5, por ejemplo, fíjense que lo que pasa es esto. Es como si hubiésemos agarrado la tetera y la tiramos al piso y quedaron como los pedazos rotos y eso fue lo que graficamos acá. De nuevo, lo que está pasando es que está tomando como vecinos muy pocos puntos y está diciendo además que, como tiene una noción de distancia que es como muy grande para los datos que yo estoy teniendo, están muy separados los clústeres, digamos. Entonces por eso obtenemos esto. De nuevo, si aumentamos mucho, mucho la perplexity, no mucho, pero un poco más de lo que teníamos antes, vemos que de nuevo, como que hay como cada vez pedazos más juntos, pero no llego a saber qué es una tetera, o a conservar una estructura que yo diga esta topología tiene sentido en Disney. Finalmente, si yo agarro y pongo una perplexity muy, muy grande, mucho más grande con la que yo les había mostrado la primera vez, lo que pasa es que básicamente lo que me dice, mira, tenés, no sé, 2 conglomerados de puntos, donde, bueno, el primer conglomerado es toda una parte de la tetera y el segundo conglomerado es toda otra parte de la tetera. Entonces lo que está pasando es que considera como esferas de puntos que tienen muchos puntos incluidas en esa esfera, digamos. Entonces nada, eso es un poco para jugar con la perplexity. Y creo que nada más. Sí, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre algo de Disney o cualquier cosa. A mí me gusta mucho Steam. Por ahora no hay preguntas, pero por favor pregunten lo que se les Sí. ocurra. Sí, no, tener, o sea... Sí, pero para mí esta imagen da como mucha idea de lo que está haciendo Disney, que es esta idea de encerrar puntos dentro de, si quieren pensarlo como una esfera, y puntos que están dentro de la esfera son considerados como vecinos cercanos, y después lo que hace es que mapea esos vecinos cercanos en algo 2D que también sea cercano. Entonces eso básicamente es lo que está mostrando acá Disney, que es un poco lo que hace el método. Acá Juan, como dice, TSN es mejor que PCA en... No, TSN No, es menor que PCA en estos casos. Depende. Yo qué sé. O sea, yo no... Sí. O sea, si yo te diría dibujamos una tetera en partes, yo creo que este es mejor, digamos. Pero por otro lado, si yo quiero decirte la pregunta de... Si yo veo una imagen y quiero identificar... Quiero que la mayor cantidad de gente identifique que es una tetera,
quedo con esto. Sí, o sea, depende también mucho de la dimensionalidad de la imagen y qué tan complicado sea el problema. Porque lo que pasa acá es que problemas que son en general, o sea, donde solo una rotación de ejes o no te sirve, PCA no te da mucha información, básicamente lo que pasa. Es como, por ejemplo, es impensable que por ahí PCA te dé los conglomerados esos que se vieron cuando ya mostró lo del MNIST. Es como bastante complicado que eso pase. Por el tema de que todo lo que hace PCA es lineal y que nada, eso. Sí, a ver, acá vimos todos ejemplos visuales, o sea, siempre, excepto, bueno, con las imágenes, pero ahí aplicamos solo PCA. Tanto el Swiss Roll como la tetera pasamos de 3 dimensiones a 2. Ahí no es donde más se luce Tisney. Tisney se luce mucho más cuando estás en dimensionalidad gigante y quieres pasar a 2 o 3. Ahí suele tener resultados mucho más intuitivos, cuando lo que vos querés buscar normalmente no es formas, sino tal vez clúster, justamente. Querés ver cómo están agrupados en la alta dimensionalidad los datos de forma visual. Ahí es donde más se luce Tisney. Y algo, por ejemplo, donde se usa mucho es en embeddings, que es algo que vamos a ver hacia el final de la materia, que es representaciones vectoriales de texto. Ahí vos representás texto como un vector gigante y ahí Tisney suele servir mucho para ver si, por ejemplo, 2 textos son parecidos o hablan de lo mismo o cosas por el estilo. Sí, y por ahí lo que quería mostrar era esto de que, de nuevo, tiene un método iterativo que usa no puntos, pero utiliza como una semilla, digamos. Entonces, si yo vuelvo a correr, voy a que se ve un poco acá, pero si yo la vuelvo a correr, Disney, acá particularmente en este ejemplo, me va a dar algo distinto. Entonces, como que cada vez que corra, si no le ponen una semilla, que les va a dar algo distinto. Entonces también ojo con eso, digamos. Es como que, o sea, si bien como que no cambia mucho la topología que les muestra, cambia un poco, digamos. Entonces, uy, se fue, ahí está. Sí. Bueno, buenísimo. Si quieren, le damos 2 minutitos a Jean, que tiene muchas ganas de mostrar la página de TSNE. Si terminaron, ¿no? Camilo, terminaste, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Jean, todo tuyo. Ver un ejemplo, bueno, primero, bueno, digamos, la idea de esta página sería, acá en estas fotitos vemos lo que está en altas dimensiones, obviamente esto no está en 2 dimensiones, pero bueno, vemos que este anillo, por ejemplo, está en alguna dimensión alta y así todas estas cosas. Y bueno, vemos los casos clásicos de 2 clusters, y si, por ejemplo, agarramos, por ejemplo, estos 2 anillos que están acá, si fuéramos PCA, digamos, ¿qué clase de rotación podríamos encontrar para, bueno, digamos, la rotación horizontal, está bien. Estos 2 anillos, por ejemplo, tendríamos problema para separar Vamos calmándonos ahora. Tenemos 2 anillos supuestamente en 3D, ahí los podríamos entender. Uno como entrelazado con el otro, ¿correcto? Así, como una cadena, exactamente. Sí. Una cadena. Eso lo vemos en una fotito en 2 dimensiones, pero no está en 2 dimensiones, está en varias dimensiones, porque si no, no podría ser una cadena, digamos, no podría uno estar dentro de otro. Entonces, de alguna forma, bueno, vamos a hacer varias corridas de TSNE, ahora vamos a correr de vuelta. No me acuerdo con qué Perplexity daba esto. Acá hay otra mostración de que hay que... Ahí está. Todo el tiempo con el Perplexity hasta que dé, y a veces no va. Bueno, ahí con un Perplexity chiquito logramos algo que con PCA no se podría hacer, porque con PCA cualquier rotación nos va a mezclar los puntos. Acá tenemos lo mismo, pero esto es como una cadena donde pasa otra cadena dentro. Hay como tres cosas metidas. Sí, no sé cómo explicarlo. ¿Soy yo o me parece el truco barato de los magos que te desanillan las cadenas? Sí, es algo así como que este va acá, este va así, después... Bueno, cualquier cosa estoy haciendo con los dedos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a tirarle una Perplexity chica. Y vemos que nos desdobla esto, digamos... Esto, digamos, esta línea va cambiando de color a medida avanza y nos los desdobla en efectivamente
bueno, no es es una curva que va cambiando de colores a medida pasa, y esto tampoco PCA lo podría hacer porque mezclaría los distintos colores. Eso era lo que quería mostrar, unos ejemplos en donde... No es lineal, claro. Sí, Porque no es lineal, perfecto. Bueno, y esta página tiene un montón de guías de cómo elegir la perplexity, buenas prácticas y qué sé yo, de cosas, digamos, ejemplos. Eso. No tengo más para decir. Excelente. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo sí. Me gustaría que me pregunten dónde está el link para hacer las encuestas. Así que se los paso por el chat. De nada. Siguiente. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, vamos a dejar los reglamentarios 15 segundos, 20. Lionel dice todo claro, me alegro. Carlos dice no. Perfecto. Bueno, voy a dejar de grabar y si hay alguna pregunta después, no hay problema.